Lo último de lo que hablamos fue este asunto de cuál era la diferencia. Ay, no tengo conectada la tableta gráfica. Con el lápiz en la mano, esta cuestión de desenchufar. No tengo el cable. Un segundito. Ahora sí. Ya, lo último que estuvimos hablando fue sobre la diferencia entre la clase de problemas P, que en esencia eran problemas de decisión, para los cuales existen algoritmos eficientes, ¿sí? Digamos, de orden polinomial. Y NP eran estos problemas de decisión para los cuales existen algoritmos eficientes. Sí, hasta aquí todo igual. Pero acá cambia, para verificar la solución. ¿Sí? Entonces, todo esto se basaba en este concepto de que en teoría o en esencia NP es como difícil de resolver, fácil de verificar solución. Un ejemplo eh, bien burdo sería pensar, por ejemplo, en un cubo Rubik. ¿Sí? ¿Por qué? Ya, en realidad si uno se mete a internet, hay algoritmos que resuelven, o hay, digamos, animaciones donde se resuelve un cubo Rubik, da una configuración original y todo eso. De hecho, existe un algoritmo para resolver un cubo Rubik, ¿sí? Pero supongamos que no, ¿sí? O sea, para nosotros, si a uno le pasan un cubo Rubik y es primera vez que lo toma, uno no sabe cómo resolverlo, ¿sí? Es un problema difícil de resolver, uno puede estar ahí tratando casi que a fuerza bruta y no llega a la solución, ¿sí? En ese sentido podríamos decir que es difícil de resolver. Pero es fácil verificar que un cubo Rubik está resuelto, po. Es cosa de mirarlo y ver que cada cara tiene un solo color y uno dice, sí, está resuelto. Esto es solución del cubo Rubik, ¿sí? Entonces, eso sería como un ejemplo de esto, ¿sí? Eh, Otro que es un poco más, digamos, certero, es el ejemplo de un sudoku, ¿sí? Los sudoku en sí son, digamos, si es que yo quisiera hacer un algoritmo que yo le entrego un sudoku cualquiera y este algoritmo me entregue la solución de ese sudoku, o una solución de ese sudoku, si es que existiese más de una, eh, eso es un problema, o sea, ese algoritmo sí o sí va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Porque la resolución de sudoku es un problema NP. Eh, pero es fácil verificar que un sudoku está resuelto. O sea, si yo tengo un sudoku a resolver y alguien me dice, toma, esta es la solución, yo puedo mirarlo y chequear fácil, pues tengo que ver que en cada cuadradito estén todos los dígitos del 1 al 9 sin repetirse y lo mismo en cada fila y columna, ¿sí? Y eso es fácil de hacer. Y eso se puede hacer incluso de forma algorítmica, ¿sí? No solo que sea fácil en el sentido práctico de que uno lo puede hacer al ojo,
sino que yo puedo meter ese sudoku llenito a un computador y pedirle que verifique estas reglas, y eso lo va a hacer, a ver si el sudoku son 9 por 9, tiene que hacer una verificación de 9 filas, 9 columnas, ahí son 18, eh, y son 18 ahí son 81 verificaciones que tiene que hacer en esencia, ¿sí? Más las que tiene que hacer en cada cuadradito de 3 por 3, que son 9 por 9, 81, ¿sí? Entonces, como que la cuestión es, podríamos hablar de si n vale 9, podríamos hablar de que un algoritmo de orden n cuadrado, ¿sí? Porque n sería, digamos, los lados del sudoku, ¿sí? Eh, entonces, no sé si se capta bien la diferencia entre estas dos clases de problemas. Uno que la solución puede encontrarse de manera eficiente y otro en que se puede verificar de forma eficiente si es que algo es solución. Sí, es súper importante que esa diferencia quede clara. Ok. Entonces, habíamos definido finalmente lo que era un problema NP mediante como problemas de decisión, lo mismo que habíamos hecho con los problemas que estaban en P, ¿sí? Y que, a ver, habíamos dicho que los problemas de P son problemas de decisión donde tengo una máquina de Turing que responde sí o no cada vez que la palabra que yo entrego pertenece a un cierto lenguaje específico que está predeterminado, ¿sí? En el caso de los problemas NP, lo que hacemos es crear un nuevo lenguaje que lo que hacemos es agregarle al final de nuestras palabras una cadena de algún cierto largo de puros ceros y unos, ¿sí? Y con todas las combinaciones posibles, ¿sí? Y ese va a ser nuestro universo donde trabajamos. Y nuestro lenguaje que queremos detectar, el del problema de decisión, digamos, van a ser palabras que eran del lenguaje de aceptación original, unidas con una cadena de ceros y unos después, con alguna combinación de ceros y unos, ¿sí? No con todas, sino que con algunas, ¿sí? De cierta forma, estas cadenas de 0 y 1 que yo agrego después son como bits aleatorios, ¿sí? Es como que yo le estuviera entregando a la máquina una secuencia de ceros y unos que determinan resultados de lanzamientos de moneda, ¿sí? Como que de cierta forma le estoy dando la opción a la máquina de, una vez que lee un símbolo en la cinta, ¿sí? Ir a ver esa cadena de ceros y unos y ver si en una posición dada hay un 0 o un 1. Entonces, si sale 0, va a ser una cosa, y si sale un 1, va a ser otra cosa, ¿sí? Entonces, esa, esa, digamos, información extra que le estoy entregando a la máquina, ¿sí? Se puede interpretar como que estoy permitiéndole a la máquina ser no determinista, ¿sí? En el fondo que le estoy permitiendo a la máquina realizar varias operaciones al mismo tiempo, entre comillas, ¿sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, eh, si yo tengo una cuestión así escrita en la cinta, digamos, ¿sí? Esta va a ser la lectura que tengo en la cinta, y mi máquina empieza a funcionar. Y lo que pasaría es que, claro, va a leer este primer símbolo, ¿sí? Y con ese, la instrucción que yo le podría dar es, bueno, ahora que leíste ese cero, tú vas a avanzar acá, vas a mover tu cabezal y vas a mirar este primer dígito que está acá. Y como es un 1, vas a hacer alguna cierta cosa con este cero de aquí, ¿sí? Y va a volver acá, ¿sí? Pero resulta que ahora la misma entrada original, pero ahora si yo la concateno con algo que tenga un 0, 1, 1, 1, podría ser que ahora lea este 0, haga exactamente lo mismo acá, se mueva aquí, ve un 0 y, pero como ve un 0, quizá lo que voy a hacer ahora es devolverme aquí mismo, pero hacer otra cosa, ¿sí? Y en este caso lo que podría hacer es reemplazar este 0 por un 1, ¿sí? Pero en ambos casos,
el problema de decisión original, la palabra que yo estoy analizando es esta, ¿sí? Y con una máquina de Turing como nosotros conocemos, ¿sí? Para esta palabra siempre se va a hacer lo mismo, ¿sí? Porque voy a partir acá y todos los pasos que se hagan de ahí en adelante van a estar predeterminados. Pero cuando yo a la máquina le doy esta opción de agregarle alguna cantidad de información extra acá, que sean ceros y unos, puedo hacer que ese comportamiento determinista de saber que para esta palabra siempre el resultado va a ser el mismo, pase a ser no determinista, ¿sí? Que en el fondo el resultado de la palabra original, que es todo lo que está del símbolo gato hacia la izquierda, ¿sí? Posiblemente la respuesta que me va a entregar la máquina va a ser distinta y va a depender de esto que está acá, a la derecha, y que yo puedo interpretar estas cosas de acá como lanzamientos de moneda, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Entonces esto nos hace eh, relacionar el concepto de eh, determinismo versus no determinismo. ¿En qué sentido? Pregunta. Y se las dejo para que ustedes lo piensen. ¿Sí? Se las voy a dejar acá para que ustedes lo piensen y vamos a hacer una pausa. ¿Sí? De verdad quiero que piensen esta pregunta. Eh, entre una máquina que eh, para una entrada fija entrega siempre la misma respuesta. Y otra, que en su procesamiento o en su ejecución, más bien, puede realizar pasos aleatorios. ¿Sí? Y como tal, y aquí que quede claro, una máquina como esta, una máquina de Turing de ese estilo, es completamente teórica. ¿Sí? Hasta el día de hoy, estas máquinas no deterministas no existen. ¿Sí? Se pueden simular, digamos, con esta cosa de agregarle ceros y unos después al final, al, al input. ¿Sí? Que es como lo que se hace, que exactamente lo que se hace cuando... Voy a terminar de escribir esto y les voy a comentar eso. Y otra que en su ejecución puede realizar pasos aleatorios. ¿Sí? En el sentido de que eh, cuando lee un símbolo, no necesariamente va a realizar una acción fija, sino que quizá tiene una moneda y decide qué va a hacer después. O con probabilidad tanto se va a un estado, con probabilidad otra cosa se va a otro estado y cosas de ese estilo. ¿Sí? Y que por lo tanto, si yo le entrego varias veces la misma entrada, no necesariamente me va a dar siempre la misma respuesta. ¿Sí? Entonces, entre una máquina que para una entrada fija entrega siempre la misma respuesta y otra que en su ejecución puede realizar pasos aleatorios, de manera que eventualmente entrega respuestas distintas para la misma entrada. ¿Es alguna más potente que la otra? ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, pueda resolver más
en el sentido que pueda resolver más problemas, o que una pueda resolver problemas que la otra no puede. ¿Sí? En ese sentido, quiero decir que es más potente. Claro, es como esa fórmula, sí, es como esa recursión que tiene ese comportamiento, digamos, medio aleatorio. ¿Sí? Una forma en que, claro, aleatoriedad en computación para nosotros no existe. Y usted me podría decir, bueno, pero ¿cómo los lenguajes de programación tienen implementado esto de crear un random y todo eso? ¿Sí? ¿Ustedes cachan cómo funcionan esos random que están implementados en los... Y cualquier página de internet que le digan un número aleatorio y toda la cuestión? ¿Sí? Es básicamente uno le entrega una semilla, que es un número, ¿sí? Y a partir de esa semilla va generando una secuencia de números, ¿sí? Pero si yo le entrego siempre la misma semilla, siempre me va a generar la misma secuencia de números. Entonces, en realidad, esos números se les llaman pseudo-aleatorios, ¿sí? Y que tiene que ver con algo de este estilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese número que yo le estoy entregando como semilla no es nada más que una secuencia de ceros, o sea, lo puedo convertir en una secuencia binaria de ceros y unos, ¿sí? Y que el computador después, el algoritmo de generar números aleatorios, lo que hace es básicamente ir, comillas, tirando monedas, donde los resultados de esos lanzamientos de monedas están predeterminados por la secuencia de ceros y unos que yo le entregué, ¿sí? En esencia eso, ¿sí? Eso es como lo más no determinista que podemos hacer, y es lo que yo les decía. Esto de acá es una simulación de no determinismo. Lo que hacen los computadores para generar números aleatorios también es lo mismo, es una simulación de no determinismo, ¿sí? Pero un no determinismo real en computación no existe aún, ¿sí? Y por eso se está estudiando este asunto de la computación cuántica, ¿sí? Claro, nosotros físicamente, porque somos limitados, no podemos hacer algo aleatorio, ¿sí? Si manejáramos mejor la física, sí. Y con eso ahí entra la mecánica cuántica entre medio, ¿sí? Porque en la mecánica cuántica básicamente lo que dice es que todos los estados están superpuestos, ¿sí? Y finalmente la función de onda colapsa cuando hay un observador, ¿sí? Más que, más que sistemas caóticos en sí, son... es que no son caóticos, porque finalmente están respetando, cada estado respeta todas las leyes. La cuestión es que nosotros accedemos a uno solo cuando interferimos. Sí, esa es como la cuestión. Entonces, lo que se trata de hacer con la computación cuántica es mantener todo como aislado, digamos, ¿sí? De manera que puedan coexistir todos los estados al mismo tiempo y poder extraer información de ahí sin hacer colapsar la función de onda. Es una cuestión, es una idea bien loca, eh, que no sé cuáles son los avances que hay en eso, pero si se logra llegar a hacer algo así, ahí de verdad podríamos tener computadores no deterministas, ¿sí? Porque serían computadores que podrían revisar todas las opciones al mismo tiempo, ¿sí? Porque estarían todas presentes en la función de onda, ¿sí? Y la idea sería que después eso colapse, porque la función de onda siempre colapsa en la posibilidad con mayor probabilidad, ¿sí? O sea, en el fondo, cuando yo tiro una pelota hacia arriba, ¿sí? El movimiento de mi mano puede ser medio aleatorio, ¿sí? Podría ser que yo no estoy moviendo con una fuerza específica hacia arriba, ¿sí? Sino que sea con una fuerza con una cierta probabilidad. Pero finalmente la pelota va a seguir el movimiento según la fuerza más probable que haya sido, ¿sí? Esa es más o menos la idea, ¿sí? Y eso es lo que percibimos. Eh, y lo estoy diciendo así bien a grandes rasgos, o sea, no es como que yo sea un experto en física, eso es como lo que manejo por lo poco que he leído de mecánica cuántica, ¿sí? Pero tengo claro que esa es más o menos la idea, ¿sí? Ok, entonces los dejo con esta preguntita, que la piensen un rato, traten de pensar cómo el no determinismo podría ayudar a resolver algunos problemas, ¿sí? Eh, y si es que efectivamente da más potencia o no, ¿sí? Eso. Seguimos a las 11:05. Oh, ya, bueno, voy a dejarlo ahí.
Ya, Ya. bueno, lo que decía, voy a repetir más o menos la idea. ¿Sí? Finalmente, esta máquina, voy a repetir la parte final nomás. Esta máquina simplemente necesita siempre estar recordando solamente una cosa, si la puerta está cerrada o si está abierta. ¿Sí? Entonces, em, solamente con esa información yo puedo hacer funcionar esta cuestión completamente bien y siempre recibiendo la información de los sensores, ¿sí? Y que la estoy reflejando simplemente acá, en esta información, ¿sí? Eh, y como decía, esta cuestión se puede implementar, digamos, electrónicamente sin tener un microprocesador ni nada, sino que con condensadores, transistores, resistencia y cuestiones de ese estilo. Sí, a mí se me había olvidado volver a grabar, pero bueno, ahí ya expliqué más o menos de nuevo, ahora ya está grabado más o menos la explicación de esta parte. ¿Sí? Eh, entonces, no sé si notan lo que les mencionaba, ¿sí? Que es básicamente esto de que esto tiene memoria finita. De hecho, siempre recuerda solamente la puerta, su estado actual, que eso igual siempre lo hace una máquina de Turing, ¿sí? Pero para los próximos pasos de su ejecución, solamente necesita conocer los estados o, digamos, cuáles de los sensores están presionados, ¿sí? Ah, y bueno, podemos agregarle así como por completitud, sí, mejor, porque acá esta cuestión tiene un problema, y ahí se los voy a mencionar, pero acá, si es que no hay presión en ninguna placa, hace eso Dairam, ¿sí? Eh, a ver, ahí nada, y si está cerrada, no, perdón, es eso, y acá tiene que ir nada, ¿sí? En caso de que no haya presión sobre ningún sensor, ¿sí? Si no hay ni presión en ningún sensor, cierro la puerta, ¿sí? En caso de cualquier cosa, no debería ser necesario, pero por si acaso, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que si yo le entrego a esta máquina una secuencia de estas presiones sobre las placas, siempre va a ser lo mismo, ¿sí? Y yo puedo determinar leyendo esa secuencia de izquierda a derecha en qué estado va a estar la puerta al final, ¿sí? Entonces voy a anotarlo acá. Si entrego, por ejemplo, la secuencia F, F, FD, D, D, F, podemos determinar si la puerta está abierta o cerrada. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Ya, siempre parto acá, parto con la puerta cerrada, ¿sí? Porque eso me dice la flecha verde, ¿sí? Entonces, F, se abre la puerta. F, se mantiene abierta. FD, se mantiene abierta. D, se cierra. D, se mantiene cerrada. F, se abre, ¿sí? Así que después de esta secuencia de entradas, la puerta está abierta, ¿sí? Ese es el funcionamiento de los autómatas finitos, ¿sí? Y si se fijan, si yo le vuelvo a entregar esa secuencia, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Esto no va a cambiar. Siempre va a ser exactamente lo mismo. Ahora, una generalización de estas cosas son lo que se conocen como autómatas finitos no deterministas, ¿sí? Y aquí, dado que ya tengo el funcionamiento, ya le mostré la idea de cómo funcionan los autómatas finitos, ¿sí? O que también se conocen como autómatas finitos deterministas, voy a mencionar la diferencia acá simplemente y no voy a dar un ejemplo, ¿sí? Es más complejo, pero después vamos a ver
cómo se comportan entre ellos. Un autómata finito no determinista, la diferencia con el anterior es que en cada, perdón, para cada estado, ¿sí? Y a qué me refiero con cada estado, cada uno de los nodos de este grafo acá arriba, cada uno de los vértices, ¿sí? Esto yo lo podría interpretar estos dos como vértices de un grafo, ¿sí? Es que para cada vértice, o para cada estado, perdón, eh, pueden existir varias salidas para un mismo símbolo, así como símbolos que no tienen salida. Además, se admiten lecturas vacías. Esto lo voy a mencionar. ¿Sí? Voy a aclarar qué significa esto. A ver, en este esquema, si se fijan, aquí mi lenguaje, de hecho, me está dando cuenta acá que en realidad esta cuestión de aquí tiene que estar ahí, así. ¿Ya? Esta cuestión de acá consta de tres símbolos, ¿sí? DF y el combinado de FD, ¿sí? Son las tres opciones que tengo para la presión de las placas, ¿sí? Si se fijan, eh, para para cada uno de estos estados, ¿sí? Si la puerta está abierta o está cerrada, eh, yo le indico a este autómata lo que tiene que hacer para cada una de las posibilidades, ¿sí? Si está cerrada, sé lo que tengo que hacer si es que se presiona solamente el frente, solamente el de atrás o ambos, ¿sí? Y lo mismo cuando está abierta. Le estoy diciendo acá a la máquina qué tiene que hacer cuando se aprietan ambos, cuando se aprieta el del frente o cuando se aprieta el de atrás, ¿sí? En un autómata finito no determinista, podría ser que para la puerta cerrada, yo podría decirle, bueno, si es que se aprieta el del frente, cambia de estado hacia acá, o también al mismo tiempo podría quedarse aquí mismo. ¿Sí? Podrían haber dos flechas saliendo desde el estado de puerta cerrada con el símbolo F. ¿Sí? Como también podría haber ninguno. ¿Sí? Y por último, también esto que decía que se admiten lecturas vacías, es que yo podría decir, ok, aquí en la puerta cerrada yo podría poner otra flechita, o digamos aquí en esta misma, que diga epsilon, que así se pone típicamente, que es el símbolo vacío. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Significa que cuando estoy en este estado, tengo la posibilidad de cambiarme al otro sin leer ningún símbolo. ¿Sí? Y eso es como una cuestión media no determinista, es como de probabilidades, es como podría quedarme acá, como también podría moverme al otro sin hacer ninguna lectura. ¿Se entiende? Así como también si hay desde un mismo estado tengo varias flechas con la misma letra, significa que podría irme a cualquiera de esos nuevos estados, al que yo quiera, ¿sí? Haciendo una lectura de un símbolo, ¿sí? Entonces, eso también es como probabilista, ¿sí? Eh, Curiosamente, ambos autómatas son igual de potentes. Es decir, el no determinismo
el no determinismo no permite ¿cómo lo digo? No permite reconocer lenguajes más complejos. ¿Sí? Y esto es como un balde de agua fría, porque uno esperaría que si tengo esta cuestión media probabilista, uno esperaría que voy a ser capaz de reconocer más cosas. Pero eso se ve limitado por el hecho de que estas cosas tienen memoria finita. ¿Sí? Solo pueden recordar el último símbolo que leyeron. Entonces da lo mismo si tengo no determinismo entre medio. Al final voy a terminar siempre reconociendo lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se puede interpretar esto? A ver, en esencia, en una máquina determinista, versus una no determinista, yo puedo interpretar su procesamiento como sigue. Eh, yo tengo un estado inicial en ambas, ¿sí? Parto acá y empiezo a hacer la lectura de mi entrada, ¿sí? En el caso de la máquina determinista, leo el primer símbolo, paso al de la derecha y me muevo a un estado nuevo, ¿sí? Paso acá. Después, para ese estado, lo que tengo que hacer es leer un nuevo símbolo y moverme a otro estado, y así. Y voy avanzando hasta que eventualmente voy a llegar a un estado final, ¿sí? Que puede ser de aceptación o de no aceptación. Ahora, ¿qué pasa con las máquinas no deterministas? ¿Sí? Con una máquina no determinista podría pasar que yo llego a este estado y desde este estado, y si leo el símbolo 1, por ejemplo, esta máquina podría decirme, bueno, si leo un 1, puedes irte a 3 estados distintos. ¿Sí? Entonces ahora tengo eso de ahí. Ahora leo el segundo símbolo. ¿Sí? Y resulta que al leer ese segundo símbolo, este estado de la izquierda podría decirme que tengo dos posibilidades. Este me podría decir que tengo solamente una, y este me podría decir que tengo cuatro posibilidades. ¿Sí? Dentro de esto podrían haber algunos estados que me dicen, bueno, este me dice, podéis moverte a estos dos estados sin leer ningún símbolo. O voy a ponerlo así, me puedo mover a este estado sin leer ningún símbolo. Y después, si leo el siguiente símbolo, con este me voy a un estado acá abajo, con este me voy a dos estados por acá. Desde este, donde podía moverme sin leer ningún símbolo, podría ser que leyendo uno también me pueda ir a otro estado por acá abajo, y así. Entonces, si se fijan, en una computación determinista, esto siempre sigue linealmente. No hay, no hay distintas posibilidades. En un no determinista, digamos que la computación se podría ir ramificando, ¿sí? Y así es como entendemos nosotros el funcionamiento teórico de una máquina no determinista. Es, en el fondo, yo pongo, digamos, en un árbol así, sus estados de procesamiento, y si acá al final hay algún estado que sea de aceptación, entonces yo digo, ok, se acepta la entrada. Uno solo, me basta con que sea uno, ¿sí? Ahora, el tema es que con estos objetos, ¿sí? Con estos autómatas, da lo mismo si yo ocupo uno determinista o uno no determinista, siempre voy a poder reconocer las mismas cosas. En el fondo, si algo es reconocible por un algoritmo no determinista, perdón, por un autómata no determinista, yo voy a poder diseñar uno determinista que también va a reconocer lo mismo, ¿sí? Sin embargo, al agregar memoria infinita, es decir, al usar una máquina de Turing, el no determinismo
hace la diferencia. ¿Sí? ¿Y en qué sentido? Yo, el procesamiento computacional, digamos, de una máquina de Turing, yo también la puedo representar de esta forma, ¿sí? Construyendo como un árbol, ¿sí? Y las máquinas de Turing que nosotros ocupamos, típicamente, las deterministas en el fondo, igual su procesamiento se va a ver así. Estoy en un estado, leo un símbolo, paso al siguiente y voy guardando en este estado también dónde está el cabezal de la máquina y lo voy moviendo, ¿sí? Pero siempre voy a ir avanzando, ¿sí? De esta forma. No, nunca va a pasar que desde uno de estos nodos tenga dos posibilidades distintas. Con una máquina de Turing no determinista, que es una que podría decir, por ejemplo, ya estoy en el estado 5 de la máquina, leo un 0, ya, entonces, eh, como estoy leyendo un 0, podría hacer dos cosas distintas. Podría reemplazar ese 0 por un 1 y moverme hacia la derecha, o podría dejar ese 0 como un 0 y moverme hacia la izquierda, ¿sí? Eso ya es no determinista. Estoy dando distintas posibilidades. Pero lo que podríamos hacer es, en el fondo, graficar todo esto como un grafo, como un árbol, como de esta misma forma, ¿sí? Y si al final llego a un estado de aceptación en alguna de estas ramas, entonces voy a decir que acepto la entrada, ¿sí? Entonces, proposición. NP es la clase de todos los problemas de decisión para los cuales existe una máquina de Turing no determinista de tiempo polinomial. Así que esto cambia un poco las cosas, porque habíamos dicho que NP, y esto lo pongo como proposición y no como definición por lo siguiente, porque nosotros definimos NP como la clase de aquellos problemas que, para los cuales yo puedo verificar la solución en tiempo polinomial con una máquina de Turing determinista, ¿sí? Ahora lo que estoy diciendo es que eso es equivalente a que esos problemas puedan resolverse con una máquina de Turing no determinista, pero también de tiempo polinomial, ¿sí? Y esto es importante por el hecho de que en realidad, así como acá arriba, estas máquinas no deterministas terminan siendo una generalización de las deterministas. En el fondo, con el concepto del no determinismo, yo puedo construir una máquina determinista, ¿sí? Porque solamente relajar algunas condiciones, lo mismo pasa con las máquinas de Turing, ¿sí? Entonces eso muestra una cosa, ¿sí? Que ya la había mencionado, pero con esta equivalencia que estoy dando en el fondo, también se ven estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, que P está contenido en NP, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un problema yo lo puedo resolver con una máquina determinista en tiempo polinomial, entonces también lo puedo resolver con una máquina no determinista en tiempo polinomial, ¿sí? Porque en el fondo una máquina determinista calza dentro de la definición de una máquina no determinista también, ¿sí? Como que no estoy obligado a tener muchas posibilidades. Tengo la opción de tener muchas posibilidades, pero no estoy obligado, ¿sí? Eh, y una cuestión de nombre que sale de esto de acá, porque típicamente cuando se habla de este problema de P y NP, eh, la pregunta que uno se hace es la siguiente. Sabemos que los problemas P son aquellos que se resuelven en tiempo de orden polinomial, ¿sí? Y mucha gente piensa que NP
corresponde a problemas no polinomiales, ¿sí? Y de ahí el nombre. Pero eso es falso, ¿sí? P viene de polinomial time, y NP es de non-deterministic polynomial time. ¿Sí? No es que sean problemas no polinomiales, son polinomiales no deterministas. Eso es NP. ¿Sí? Ahora, yo les decía que al agregar memoria infinita, el no determinismo hace la diferencia. ¿En qué sentido? En que tengo esta clase P y esta clase NP. El asunto es que con esto de aquí yo no estoy diciendo que las máquinas de Turing no deterministas sean más potentes. ¿Sí? Eso es la pregunta que todavía está abierta. ¿Sí? Entonces lo vamos a notar acá. Si efectivamente las máquinas de Turing no deterministas son más potentes en el sentido de que reconocen más lenguajes, ¿sí? Son más potentes. O resuelven más problemas, ¿sí? Todo eso es equivalente, ¿sí? Son más potentes que las deterministas. Entonces, P es distinto de NP. ¿Sí? Así que no lo sabemos, porque si supiéramos si es que efectivamente estas máquinas son más potentes o son equivalentes a las deterministas, habríamos resuelto la pregunta de si P es igual o distinto de NP. ¿Sí? Y eso no se sabe. Entonces, ¿podrían ser más potentes? Podría ser que no. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que justamente decía Jaime delante? ¿Sí? Podría ser que yo un problema lo puedo resolver en tiempo polinomial con una máquina no determinista. ¿Sí? Eso calzaría dentro de la definición de que el problema es un problema NP. ¿Sí? Pero resulta que quizá el mejor algoritmo determinista que yo conozco, o digamos el mejor algoritmo que yo conozco, la mejor máquina de Turing determinista que yo conozco, podría ser que ande en tiempo exponencial. ¿Sí? Pero para eso hay dos motivos. Efectivamente, uno es que efectivamente los problemas NP son más difíciles y no se pueden resolver con algoritmos deterministas en tiempo polinomial, o que lamentablemente no somos tan inteligentes como creemos y el algoritmo existe, pero no lo hemos podido encontrar. ¿Sí? ¿Y cuál de esas dos es más probable? No se sabe. ¿Sí? Se cree, y quizá por una cuestión de ego humano, que P es distinto de NP, porque eso quiere decir que en realidad esos algoritmos más eficientes no se han encontrado porque no existen. ¿Sí? Pero eso es una cuestión de ego simplemente, según yo. ¿Sí? Podría ser que estas cosas sean iguales como podría ser que sean distintas. El tema es que esta es la relación que hay entre las dos. ¿Sí? En el caso de los autómatas, digamos, de los lenguajes que se reconocen con los autómatas, que se llaman lenguajes regulares, ¿sí? Ahí ya está determinado que los lenguajes que reconoce una máquina determinista son los mismos que una no determinista. ¿Sí? Así que, entre comillas, si es que yo quisiera verlo de esta forma, en el caso de los, si es que yo definiera la clase de problemas P para autómatas, ¿sí? Ahí en ese caso P igual NP. ¿Sí? O sea, en el fondo los lenguajes que reconozco con autómatas deterministas son los mismos que reconozco con autómatas no deterministas. En el caso de máquinas de Turing, aún no se sabe. ¿Sí? Pero esta es más o menos la idea de lo que es una máquina de Turing no determinista. ¿Sí? Sin embargo, como nosotros no tenemos la posibilidad, digamos, de implementar físicamente
un algoritmo no determinista, ¿sí? Lo que sí existen son los que se conocen como algoritmos aleatorios, ¿sí? Que es una cierta forma de emular una máquina no determinista y que en el fondo van a ser algoritmos que responden sí o no con una cierta probabilidad, ¿sí? Y eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Yo creo, con eso sí vamos a cerrar el curso, ¿sí? Porque esos algoritmos, de cierta forma, son los que nos permiten a nosotros quizás resolver problemas que por ahora son problemas NP, para los cuales no tenemos algoritmos eficientes, ¿sí? Pero nos permiten resolverlos en probabilidad o resolverlos, digamos, con algún error, ¿sí? Entonces, admitimos la posibilidad de tener una respuesta incorrecta, ¿sí? Pero con una cierta probabilidad, pero con la ventaja de que ahora en vez de resolver el problema en tiempo exponencial, lo podemos resolver en tiempo polinomial. Y eso es bastante, ¿sí? Eso, no sé si hay alguna consulta. Profe, Dime. ¿podría subir ahí donde dice autómatas finitos no deterministas, por favor? Aquí, ahí. Ahí, Sí, ya, listo. ya. Que no alcancé a escribir eso. Si eso les iba a decir, si es que les interesa esta partecita, ¿sí? Donde se habla de autómatas, que en realidad es un concepto, yo siento, bastante simple de digerir, ¿sí? Porque es muy graficable, es muy dibujístico, digamos. Eh, Les puedo recomendar un libro sobre eso, ¿sí? Y se los digo yo que, como yo le comentaba a María la clase anterior, yo cuando tomé este curso, que el curso se llama Calculabilidad y Complejidad Computacional, tuve que tomarlo dos veces porque la primera me lo eché, ¿sí? Pero de todas formas, esa primera parte del curso, que era la parte de los autómatas finitos, esa siempre la entendí bien, ¿sí? Con lo que me costaba el curso la entendía bien, ¿sí? Entonces, por si le quieren pegar una mirada así como material complementario simplemente. Les puedo dejar la recomendación del libro. No sé si tengo el PDF, pero les puedo dar el nombre del libro por último. ¿Sí? Eh, y así como para mencionarlo, hay una cuestión intermedia, digamos, entre los autómatas finitos y las máquinas de Turing, que se llaman no, no es autómata, no, se me olvidó el nombre, era algo de apiladores, se me olvidó el nombre, pero que finalmente no tienen, también tienen memoria finita, pero no tan finita como los autómatas, porque los autómatas recuerdan solamente el último símbolo, ¿sí? Estos otros que son apiladores recuerdan varias cosas más, ¿sí? En el fondo escriben en un stack, en una pila, escriben los símbolos, ¿sí? Y los van leyendo, pero también pueden ir guardando símbolos, ¿sí? Siempre pueden leer solamente el que está arriba, el último que entró a la pila, digamos, pero pueden ir borrando y escribiendo información, ¿sí? Hasta que se acaba la pila, ¿sí? Eso le da un poquito más de potencia a las máquinas, reconocen más lenguajes que los autómatas, pero no tantos como las máquinas de Turing, ¿sí? O sea, igual todavía hay un salto entre tener una memoria muy grande a tener una memoria infinita, ¿sí? Hay una diferencia todavía, ¿sí? Ya, entonces voy a buscar o sea, voy a dejarles ahí en campus el nombre del libro y si es que lo llego a encontrar en PDF se lo subo. ¿Sí? Pero netamente material complementario y ahí de hecho es una lectura bien completa, ¿sí? Y ahí de hecho también se habla más adelante de máquinas de Turing y algoritmos no deterministas y las clases PNP, las clases de jerarquía, que son unas cuestiones más complejas todavía. eh, y algo de computación cuántica se menciona entre medio igual, así que harto material por si es que les interesa, sería como solamente por amor al arte finalmente. Ya, eso. Eh, Nos vemos el jueves entonces, y con eso ya estaríamos cerrando este tema y, y ahí nos vamos poniendo de acuerdo también para las presentaciones de cuando sean, ahí ustedes deciden. ¿Ya? Eso, que estén Ah, bien, profe, que esté bien. Chao, cuídense, chao, profe. chao.